Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya nos extrañaban o no? Bienvenidos a esta temporada número 7 de Café de Datos. Es un placer volver a saludarlos. Aquí su servidor y amigo César Salinas, al lado de mi compadre Pedro. ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Qué tal, César? Muy contento. Después de haber tenido algunas experiencias intercontinentales, porque me fui de vacaciones. Gracias por darme chance, amigos. Amigos de Atlas. Y también con bastantes nuevos aprendizajes, porque vengo de un evento que tuvimos la oportunidad a nombre de Atlas de ir, Fitur, y listo para contar todo. Oye, sí, Feria Internacional del Turismo allá en Madrid, ¿verdad? Qué bárbaro. Correcto. ¿Y qué crees? Hasta nos escuchan Café de Datos en Madrid, ¿eh? ¿No crees que...? Fans. Sí, pues es que al final de cuentas Café de Datos es todo lo que tiene que ver con un podcast para la gente que es analista o científica de datos, entusiastas y gente que le encanta el mundo de la tecnología. Y ahí hay mucha gente que estaba buscando contenido en español, entonces le cayó muy bien algunos cafés con sus datos o datos con café. Buena onda, sí, un saludo a todos también ahí durante las fechas decembrinas. Estuvimos mandando algunas postales navideñas y todo, y mucha raza que salió ahí que escucha el podcast. Entonces un saludo a todos los de Ciudad de México, a todos los de Latinoamérica por allá, Colombia, Perú, Chile, etcétera. Y pues muchas gracias. En esta ocasión entonces venimos justamente a platicar, aprovechando de la experiencia reciente que ha tenido aquí mi compadre, de turismo. El día de hoy vamos a estar hablando de los análisis que le sirven a un vendedor de experiencias turísticas. Entonces, pues primero que nada, creo que para estar en el mismo piso de entendimiento, como siempre procuramos ponernos a todos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una experiencia turística? ¿Cuál ha sido la más reciente que has tenido, hermano? Aprovechando que has tenido una muy buena. Sí, muchas gracias. Fíjate que tuve varias y seguramente quienes nos escuchan a lo mejor ya han tenido una experiencia turística, pero no se han dado cuenta, porque hasta ir a comer a un restaurante puede considerarse una experiencia turística. Correcto. Pero particularmente quiero destacar una en donde tuve la oportunidad de hacer un tour. Este tour era un tour guiado por una ciudad que se llama Jerusalén, una ciudad que tiene bastante historia. Y en este tour guiado de mi buen amigo Ryan de Waco, Texas. Saludos, Ryan. Muchísimas gracias por tus 3 horas invertidas. Y además de eso, pues este tour tiene una experiencia gastronómica porque nos llevó a comer a algunos lugares nice. De contacto y no solo eso, ¿verdad? Bastante cultural. Entonces creo que ese es el tipo de experiencias turísticas que a mí me gustan más. Yo soy más de cultura y todo. Sé que tú eres más de adrenalina. No sé si quieres contar las tuyas también, mi César. Sí, es que, a ver, yo sigo soñando con aquella experiencia en globo aerostático. Me tocó volar por ahí con mi novia. Y sí, la verdad es que suspenderte sobre el aire en un globo que va ahí con fuego y caliente y todo, y la cajita es muy chiquita y vas ahí con el guía y todo el rollo, y aparte el guía va haciendo muy buenas bromas de qué pasa si nos caemos hasta esta altura y todo, o qué pasa si el viento nos lleva a otro lado. Está muy bueno, pero sí, igual, o sea, la experiencia empezó justamente en el tema de desde llegar al lugar, ¿no? De madrugada, súper madrugada, ver todo el armado de los globos, que es todo un arte. Luego el recorrido, que sin duda es muy bonito y todo. Y al final, incluso, como dices tú, ya mezclando un poco lo gastronómico, pues nos echamos un vinito, ¿no? Yo soy de vinos, pero pues al parecer la gente con la que iba y a mi novia también lo disfrutaron bastante. Entonces esa es la experiencia más reciente y sin duda ha sido de las mejores que he tenido en términos de adrenalina y de gusto también. No, pues ahora toda la gente que pasó su 14 de febrero, pues tómale apuntes, ¿no? Para que siga aprovechando el mes de febrero con estas experiencias. Y creo que el capítulo de hoy también resuelve que tanto tu experiencia como la mía están muy bien analizadas. Analizadas desde la parte logística, analizadas desde la parte de promoción y cómo nos atendieron, porque seguramente hubo una interacción antes, durante y después, claro, ¿verdad? De toda la campaña. Entonces, este episodio no solamente es para la gente
que se dedica o que tiene experiencias turísticas. En realidad es para cualquier persona que de alguna u otra manera quiere usar el análisis de datos para mejorar un servicio, para mejorar la experiencia de un cliente o también para mejorar la experiencia de un consumidor, ¿no? Sí, 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 creo que va a ser también bien importante esa parte, distinguir en los diferentes momentos el valor agregado que va dándote a la experiencia holística como tal al momento de que te dicen, oye, ¿cómo te fue? Pues te acuerdas desde que inició hasta que terminó o incluso una semanita después o unos días después y ya estás pensando justamente en regresar gracias a todo ese buen sabor de boca que te dejan este tipo de experiencias. Entonces, pues por ahí digo, a ver, acabamos de hablar de tours guiados, acabamos de hablar de actividades al aire libre, como lo son justamente la parte de los globos. Hay otro tipo de experiencias, sin duda, como lo son el alojamiento, ¿no? ¿Quién no hemos viajado a algún lado y nos hemos quedado en un hotel, nos hemos quedado en un Airbnb para los que somos acá millennials y todo el rollo? Hay otro tipo de experiencias también como las degustaciones de comida y bebida, ¿no? Tú decías un restaurante, yo te mencionaba esta parte de los vinos. Y hay también algunas otras experiencias como el entretenimiento nocturno, ¿no? Ya para no vernos acá tan intensos contando nuestros entretenimientos nocturnos, pero pues puede incluir visitas a pues conciertos, ¿no? Todo lo que es clubes nocturnos, espectáculos, de pronto teatros también, muy padre. Entonces es un poquito de las diferentes experiencias turísticas que se pueden tener y vamos a estar platicando un poquito de o sobre estos ejemplos, ¿no? Sí, para hacer también un poco de principios. Si tú estás interesado en buscar experiencias turísticas, te quiero recomendar un sitio que me gusta mucho que se llama Airbnb Experiences o TripAdvisor. De hecho, César y yo alguna vez lo usamos para ir a subir el Nevado de Toluca y fue una muy buena experiencia. Y te quiero contar de cuál fue particularmente esa experiencia que contratamos en Airbnb para que entonces crucemos con los datos que sabían de nosotros y con los datos que con eso, que ya después aprendió el modelo de nosotros, nos siguió recomendando durante el tiempo. Entonces, de primera mano, nuestra computadora sabía que íbamos a ir a Estado de México. Correcto. Nosotros somos de Monterrey y para llegar a Estado de México, de preferencia tomas un avión. Hay vuelos relativamente económicos y a partir de eso, pues nuestra computadora se alimenta de cookies y sabe que hicimos búsquedas para encontrar el mejor vuelo calidad a Estado de México. También buscamos Ciudad de México, pero preferimos, para tener una mejor experiencia, ¿verdad? Por esa junta que... ¿Era en Santa Fe? Sí, ¿verdad? Era en Santa Fe. Ir a Estado de México. Y como la junta era por ahí de lunes... pues quisimos buscar una oportunidad para tener esta experiencia de ir al Nevado de Toluca. Nos gustaba mucho el senderismo y creíamos que nuestros cuerpos iban a dar. Nos gustaba. Y acompañado de esa búsqueda, pues evidentemente buscamos algún hospedaje, ¿no, César? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto que dijimos, oye, vámonos unos días antes, vamos a aprovechar. Y decíamos, oye, pues algo que esté lo más cerquita, ¿no? En el sentido de distancia y también de tiempos, porque sabíamos, porque ya habíamos hecho senderismo acá, que era muy temprano. Entonces dijimos, oye, lo más cerquita que podamos dormir ahí literalmente del nevado y que esté padre. Y justamente a través de Airbnb dimos con, creo que era un como hotel boutique o como un... pues sí, hotel como más de pueblo, un poco más clásico, ¿no? Rústico, pero estaba muy a gusto. Totalmente. ¿No? Llegamos directo ahí del vuelo, tomamos el taxi, nos fuimos directamente para allá, también muy ágil la entrada y todo. Y a partir de eso, cuando pensamos en ir al Nevado, dijimos, oye, pues... igual que aquí, ¿no? Y a pesar de que somos locales y todo y que conocemos un poco las montañas, siempre, pues, en la mayor cantidad de seguridad y certidumbre posible. Entonces, vamos con un profesional, ¿no? O sea, debemos de tener un guía, debemos de tener una persona profesional, debemos de tener alguien que conozca, alguien que ya haya ido, alguien certificado, y pues justamente ahí fue que iniciamos la búsqueda de, oye, ¿quién nos puede acompañar? Ya teníamos alguna experiencia justamente por acá en Monterrey con pues tour operadores, con clubes de senderismo, etcétera. Y dijimos, oye, pues de qué manera podemos empezar a conectar por allá. Y justamente en esa búsqueda, pues Pedro da con esta parte o con este pequeño segmento que tiene Airbnb, que es la parte de experiences, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué tiene el sistema de nosotros de información hasta el día de hoy? Claro. El sistema ya sabe qué de origen, destino tenemos. Es decir, ya sabe que somos de Monterrey y vamos a otro lugar. El sistema sabe qué día llegamos y qué día nos vamos. El sistema sabe a qué horas llegamos y por ende puede cruzar con nuestro servicio de transporte, que en este caso es Uber o Didi,
y puedes saber hacia dónde vamos. Todo eso se está almacenando en las famosas cookies para cuando después llegamos entonces a esta búsqueda de experiencia. Pues, ¿a poco tú crees que Airbnb nos hizo muchas preguntas? No, Airbnb ya te programa nuestro perfil. Este fin de semana, ya te recomiendo para esta zona que vas a ir, esta búsqueda, y nosotros alimentamos inteligentemente Airbnb, ¿verdad? Diciéndole que éramos 2 personas sanas y que éramos adultos buscando una experiencia en una montaña, y la fórmula nos recetó esta profesional, una chica bastante profesional, sí, que parecía que era el mejor match para nosotros. La verdad es que tuvimos 3 candidatos, al final César y yo nos seleccionamos por una, entonces el modelo o el sistema ya sabe nuestras preferencias también, porque había unos que empezaban más tempranos, otro que te llevaban en coche, pero nosotros queremos hacer la experiencia completa. Sí, claro, y desde temas de, oye, en grupo o nada más nosotros, desde el tema también de la edad de la instructora o la guía que fue con nosotros, ¿no? Que también fue parte de lo que ponderábamos, y pues el sistema también sabía directamente, digo, a ver, no era la primera vez que reservábamos en Airbnb, entonces tenía todo nuestro historial. En mi caso ya tenía que yo había estado en cabañas y que había estado en otros estilo glamping y etcétera, etcétera. Pero pues también tenía esa información, y a partir de eso pues seleccionamos ya tal cual esta chica, y nos tocó pues una gran experiencia en el sentido de justamente llegamos, cenamos ese día, como creo que era un viernes o un sábado, no me acuerdo. Dormimos y justamente al amanecer pues ya estaba todo bien poblado, que aparte te lanzan notificaciones y te recuerdan a cada rato, ¿no? Y recordatorios desde el tema de, oye, vas a ir, hasta el tema de qué llevar, ¿no? Ella ya tenía ahí una como prelista de, oye, pues mira, hay que considerar esto, que si el agua, que si las botas cómodas, que si procura no traer tanto peso, etcétera. O sea, un montón de cosas, incluso también cosas como para nuestra edad, ¿no? Oye, pues a lo mejor es suficiente con unas barras energéticas, a lo mejor es suficiente con semillas, etcétera. O sea, también muy ad hoc al perfil, y pues ya toda la parte obviamente logística, ¿no? A qué horas, dónde nos veíamos, ofreció justamente, digo, vernos en un punto intermedio y a partir de eso ya irnos todos juntos, ¿no? Al punto. Y pues nos llamó mucho la atención, entre otras cosas, ya me ando desviando del tema, pero que llegamos y ella llevaba botiquín. Bueno, botiquín y todo, pero a mí me llamó mucho la atención. 1.5 litros de agua. Sí. Y un topper chiquito, así, el más chiquito que tengas en tu casa, con, pues, cacahuates, semillas, almendras, nuez de la India y cositas así. Y párale de contar. Y listo. Y párale de contar. Y nosotros bien con chaquetas y todo el rollo, y ella también como en un rompevientos. Digo, se veía que era para montaña, pero también muy ligera. Entonces, desde ahí ya nos empezó a dar confianza. Dijimos, ella se ve que viene esto todos los días o todos los fines de semana por lo menos. Y a partir de ahí nos empezó a dar mucha confianza. Y luego ya hicimos todo el recorrido, ¿no? A lo mejor mover un poco fast forward en este sentido para realmente capturar el valor de lo que queremos platicar. Y a partir de terminar el recorrido, pues viene esta famosísima parte o famosísimo punto de interacción de información, que es evalúa tu experiencia, ¿no? Y el evaluar tu experiencia, digo, ya lo tiene muy también casado la plataforma de Airbnb, pero el evaluar tu experiencia pues tiene todo que ver con, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te atendió? ¿Si cumplió o no cumplió tus expectativas? Etcétera. Y la verdad es que, digo, a pesar de los retos y las dificultades que siempre presenta hacer una actividad así de extrema en un lugar al que nunca has ido, a una altura a la que nunca has estado, con un solo día, bueno, menos de 12 horas de preparación tuvo, la verdad es que la pasamos muy, muy, muy bien. Y pues bueno, la retroalimentación también tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Más allá de las 5 estrellas o las 4 estrellas, pues también hubo una retroalimentación privada entre ella y nosotros, hubo una retroalimentación pública y sobre todo una recomendación tanto de nosotros hacia ella para todos los demás que iban a tener experiencias, como la misma plataforma nos empezó a recomendar experiencias parecidas a esa en la geografía en donde estábamos en esas fechas, o incluso ya a título personal, supongo que a Pedro también le pasa, pues experiencias parecidas en los nuevos destinos de los que hemos ido, ¿no? Porque esto fue pues ya hace un par de años. Guadalajara, vamos y nos recomienda cosas en Guadalajara, vamos a Chihuahua, vamos a todos lados y ya nos empieza a recomendar cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, seguramente a quienes nos escuchan y han viajado les pasa algo similar. Y no te queremos solamente contar de la recreativa, sino la parte del análisis que hay detrás de estos casos para que tú lo puedas replicar si hoy tienes un negocio de experiencias turísticas o si tienes cualquier otro negocio que le da servicio a un consumidor de la cadena de valor turística.
Lo primero que sucede o que queremos citar como parte del proceso es que hay alguien que realizó un análisis de segmentación o hay un sistema que genera un análisis de segmentación. ¿Qué significa la segmentación? La segmentación es agrupar en canastas diferentes a tus clientes, prospectos y usuarios. Y esa diferenciación te invita a generar agrupaciones que sean similares entre sí, a lo mejor por algún atributo de edad, de nivel socioeconómico, de origen, etcétera, y que esos grupos, entre grupos, sean lo más diferentes posibles, a partir de definiciones de preferencia y comportamiento de compra. Caso sea, por ejemplo, diferentes nacionalidades. Entonces, yo debería atender a lo mejor a una persona que viene de Israel de manera diferenciada a una persona que a lo mejor viene de algún lugar como España, ¿cierto? En España se maneja a mediodía la siesta y a lo mejor hay que respetar eso en una experiencia turística y en Israel hay el Shabbat. A la puesta del sol de los viernes se cancela por la religión judía las actividades y se retoman hasta un anochecer del sábado. Entonces, en este sentido, la diferenciación también puede ser a partir de preferencias o gustos como un régimen de alimentación o también pueden ser lo más habitual por una agrupación de edades, de sexo o en general de otro tipo. Y a partir de estas segmentaciones como nosotros identificamos esta oferta para poder ir a esta montaña. Yo hice el mismo ejercicio, pero en un grupo donde iba después con adultos o donde íbamos a una expo, también al mismo lugar en Estado de México, y las propuestas fueron distintas. Me recomendaron restaurantes, me recomendaron una experiencia de fotografía y hasta un tour a Teotihuacán, cosas que la primera vez, sin duda alguna, para el tiempo disponible que teníamos en esa ciudad, no nos recomendaron. Claro. Sí. Creo que esa parte es bien interesante porque también parte de lo que utilizan para esa misma segmentación de pronto son cosas que no nada más interviene el perfil como personal de quienes estamos tomando esa decisión, sino también ya el grupal, ¿no? O sea, no porque Pedro, ¿no?, que ya lo conoce la plataforma y todo, sea el mismo tomador de decisiones, le va a recomendar lo mismo porque el grupo como tal tiene una configuración distinta. Entonces creo que ese poder también es bien interesante, sobre todo para los que estamos en la parte comercial, identificar muy bien que ese tomador de decisiones puede pertenecer a un grupo en donde el grupo o la mayoría es quien comanda tal cual las decisiones de compra o las decisiones de esa experiencia, por poner el ejemplo de la experiencia, ¿no? Ahora, otro de los análisis que se hace bien importante en esta parte, Pedro les hablaba del análisis de segmentación. Yo me fui un poco también hacia la última parte del viaje, que fue ya a partir de, oye, ¿cómo te fue, no? Esas famosas 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Ahí también detrás hay un análisis muy importante, que es este análisis de satisfacción del cliente, ¿no? Y hay que entender que este análisis justamente les permite o nos permite a quienes nos dediquemos al tema de ventas, pues entender cómo es que ese cliente o ese usuario o incluso muchas veces ese prospecto, ¿no?, porque de pronto también hay experiencias detrás de demos o cosas gratuitas, ¿no?, percibe tal cual o percibió, si es que ya terminó la experiencia, el producto o servicio al que estuvo expuesto, ¿no? Y dentro de este análisis, pues podemos incluir desde la típica recopilación de las 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas o carita feliz, carita triste, el típico like, dislike que todo el mundo le hemos dado por ahí en redes sociales, o incluso también comentarios y opiniones, ¿no? Como lo decíamos ahorita, hoy hay una retroalimentación que de pronto esta plataforma te da de manera como privada, ¿no?, entre tú y el anfitrión, y hay otra retroalimentación de comentarios y opiniones que te da hacia el público. Entonces, todos esos son puntos de encuentro que se pueden analizar para meter como retroalimentación al sistema y terminar por generar mejoras o generar ajustes a esa misma experiencia, ¿no? Llámese la experiencia turística o no. No sé, por ponerles un ejemplo. Oye, pues ahorita lo estamos contando después de haberlo vivido y todo, el hecho del impacto que nos dio saber que venía con 1,5 litros de agua y poquita comida. Pues oye, una de esas cosas o de la retroalimentación privada que le dimos es,
oye, se ve que eres muy profesional, pero de pronto pues para alguien que está buscando seguridad, de pronto llegas así de light y pues como que me genera cierto como temor o cierta duda al principio, ¿no? Y entonces pues creo que eso puede ser algo muy importante para, hablando de esta experiencia, que pudiera cambiar, es muy sencillo, no cuesta, etcétera, y a lo mejor le puede ser de mejor percepción para el próximo, pues ahora sí que aventurero o aventurera como nosotros. Entonces, ese tipo de cosas también son bien importantes y ese análisis de satisfacción pues tiene que también tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Creo que ese punto también es bien importante. La segmentación que mencionaba Pedro de pronto también tiene que tener continuidad. Oye, el hecho de que hoy atiendo 10 clientes pues me da una cierta disponibilidad de información para hacer ese ejercicio de segmentación. El día de mañana atiendo 100 y pues ya tengo nuevos datos, ya puedo volver a generar esos ejercicios. Lo mismo pasa con la satisfacción, ¿no? Y nos pasa a nosotros, o me ha pasado de pronto ahora que utilizo mucho Amazon o que utilicé mucho Amazon en diciembre, con el tema de, oye, pues no es lo mismo tener 100 reviews, ¿no? O 100 reseñas a tener 1500, ¿no? También es bien importante darle continuidad a todo ese análisis de satisfacción del cliente y poder seguir abonando, ¿no?, a este proceso de retroalimentación y de mejora de las experiencias, ¿no?, de los productos y de los servicios. Algunas de las técnicas más usadas para el análisis de satisfacción son, primero que nada, pues la parte que puede ser un poquito más con intervención humana, es decir, poner alguna evaluación en cuestión de estrellas, ¿no? Del 1 al 5 estrellas, 1 al 4, ¿no? De hecho, siempre recomiendan del 1 al 4, porque si pones del 1 al 5 y te quedas en el 3, no sabes si fue medio bueno o medio malo. Entonces, en el 1 al 4 te ayuda a ser un poquito más definitivo. También hay otro tipo de análisis que es el Net Promoting Score, ¿verdad? Que es lo que normalmente quieres revisar si tienes gente que es promotora, ¿verdad? O evangelista de tu marca, y eso lo contrastas contra los detractores. También es otra técnica buena de análisis. Y pues ya en la práctica también existen como un sistema de notificaciones de alertas. Es decir, si yo tengo un grupo de empleados y esos empleados brindan el mismo servicio turístico, yo querré saber cuál es la satisfacción que le dan a cada uno de mis empleados, como para saber quién es mejor o quién es peor en dado caso brindando cierta experiencia, ¿no? Esto sucede mucho a lo mejor en museos, o esto sucede mucho también en algunos tours, en donde pues al momento de retroalimentar, pues vamos a premiar o recompensar a esa persona que está haciendo un mejor esfuerzo y que está saliendo mejor evaluada, y entonces vamos a tratar de generar unas mejores prácticas o identificar esas áreas de oportunidad con la persona que a lo mejor anda un poco mal evaluada. Entonces, continuando, ya pasamos por 2 ejercicios de análisis, el de segmentación, que al final también podemos trabajar con técnicas habituales, ¿no?, de variables categóricas o variables numéricas. K-means es de los más conocidos, pero también podemos a lo mejor hacer alguna especie de división manual si es que no tenemos tantos datos. La satisfacción al cliente, y vamos a continuar con el comportamiento de compra. El comportamiento de compra es uno de los más retadores, de los más difíciles, sobre todo en turismo, porque tu comportamiento de compra natural es evaluar múltiples opciones. La gente que a veces adquiere experiencias turísticas lo puede hacer a través de una agencia. Esa agencia le va a resolver porque tiene un catálogo y entonces no hay mucho que hacer de análisis en ese sentido. Pero si el catálogo es muy grande o si estamos hablando de un turista que hace su propia investigación y que quiere tener una experiencia muy personalizada, el comportamiento de compra nos va a ayudar a entender que, por ejemplo, un turista español reserva un vuelo a lo mejor 15 o 20 días antes, mientras que un turista mexicano 2 o 3 días antes de salir. O por otro lado, quien a lo mejor viaja a un hotel, ¿verdad?, probablemente llega con cierto nivel de equipaje o con cierto nivel de expectativa para los desayunos, y la otra persona a lo mejor se levanta a media hora de que el desayuno termine, ¿no? Entonces va a ser muy distinto. Este comportamiento de compra, lo complicado es levantar los datos de estas múltiples señales, ¿no? Muchísimas veces lo que hacen las pasarelas de pagos es que registran si el BIN de la tarjeta con la que está pagando pertenece a cierta nacionalidad, entonces ya sabemos si la persona viene de fuera o de dentro del país. También podemos usar las currencies, ¿verdad?, o las diferentes monedas, o las horas de registro de compra, ¿cierto? Esa es una de las maneras. Y hay otro sentido que también es importante contar, seguramente te ha pasado, César, que a veces sientes que te cambian tu comportamiento de compra, ¿no? Alguna experiencia me ha pasado que no tenía pensado comprar algo o una experiencia turística, me llega un cupón y pues sabes que este presupuesto que era para otra cosa, pues déjame lo destino acá. Siempre porque está muy atractiva, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, me acaba de pasar hace poquito justamente con un concierto del típico jueves de, 2 por 1. Ujú. Entonces, pues no teníamos pensado ir, pero pues si ya por el mismo precio de uno nos vamos, mi novia y yo, pues bueno, y entonces apenas va a suceder el concierto, esperamos que esté así de bueno. Pero sí, justamente me pasó esa parte, pero sí tiene razón, el análisis de comportamientos de compra creo que es de lo más complejo que hemos visto, incluso también con clientes, ¿no? Hay clientes de industrias que le meten mucha ciencia y le meten mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? En retail hemos visto que pasa mucho con algunas marcas y todo, que le meten mucho tiempo, mucha cabeza, muchos profesionales y todo. Entonces, está interesante. Ahora, Nuestro podcast Café de Datos integra experiencias y lecciones que hemos aprendido como startup en Datlas. Hemos sido testigo de cómo más de 500 usuarios han utilizado nuestras plataformas para mejorar su estrategia de negocio con analítica. Este año estamos llegando a más lugares en México a través de nuestro programa Socios, una alianza que integra agencias de marketing y firmas de consultoría alrededor de todo México. Con esto, fusionamos las capacidades tecnológicas de Datlas y la experiencia local de consultores expertos. ¿Te interesa ser socio? Te invitamos a entrar a nuestro sitio web www.datlas.mx y revisar la sección de licencias. ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos de vuelta en su episodio número 111, primer episodio de esta 7ª temporada de Café de Datos. Estábamos justamente, o Pedro terminó platicando un poco acerca del análisis de comportamiento de compra y ya veníamos justamente de platicar del análisis de segmentación y del análisis de satisfacción del cliente. Entonces, vamos a seguir platicando en este sentido de qué otros tipos de análisis se pueden hacer a partir de una experiencia turística como la que acabamos de platicar o cualquier experiencia, ¿no? Si vendes algún producto o servicio. Otro de los análisis bien importante y nos pasa mucho sobre todo a los vendedores y sobre todo a aquellos emprendedores que apenas están iniciando y que tienen o configuraron apenas su producto, su servicio, o aquellos que apenas configuraron su experiencia y es la primera vez que la van a sacar al mercado, que es el famoso ¿qué precio le pongo? ¿No? O cuánto cuesta o cuánto está dispuesto la gente a pagar. Entonces hay un análisis bien importante que se llama el análisis de precios, ¿no? Este análisis lo que nos permite a nosotros como vendedores es entender cómo los precios afectan esta decisión de compra, ¿no? Pedro lo decía ahorita, oye, de pronto te ponen ese 2 por 1 y resulta que ya cuando el precio entonces resulta ser unitariamente menor, pues entonces cambio un poco o cómo afecta mi decisión de compra, ¿no? Este también puede incluir un análisis de la relación entre los precios y las ventas y sobre todo también de estas ofertas y descuentos, ¿no? Sí. De pronto también comparar tarifas regulares versus los descuentos y qué tanto tengo que alargar el descuento para poder generar esa compra, ¿no? Sucede mucho y seguramente nos ha pasado con iniciativas estas como las del Buen Fin, ¿no? Pues de pronto todo un gremio de industria se pone de acuerdo y entonces generan una presión gigantesca sobre descuentos o sobre ofertas y entonces afectan tal cual, literal, el comportamiento de compra que tenemos o esta decisión de gastar, ¿no? Entonces, ese análisis de precio también es bien importante y sobre todo jugar puede llegar hasta un nivel de jugar con precios dinámicos, ¿no? De pronto tenemos estas ya nuevas plataformas que pueden integrar una gran cantidad de información que procesan demasiado rápido y pues el mismo Airbnb, tú consultas un día, ¿no? Es más, ni nos vemos al día, consultas 1 hora, te tardas 2 horas y de pronto ya cuesta más o cuesta menos, ¿no? Mismo caso con Uber, mismo caso con algunas otras experiencias y pues bueno, ese es como el estado del arte hasta donde puede llegar de pronto las experiencias también turísticas, ¿no? No es lo mismo ir al tour del tequila en Jalisco, no es comercial, pero altamente recomendado, ¿no? Pero no es lo mismo ir en temporada baja, ¿no? A lo mejor enero, a lo mejor un mayo, lo que sea, a ir en pleno verano o a ir en plena Semana Santa o a ir en este sentido. Entonces, también es bien importante ese análisis de precio para identificar de pronto temporalidades y ver en dónde se puede poner más presión sobre esos precios y en dónde conviene de pronto incentivar a través de ofertas y descuentos, ¿no? Sí, técnicas de análisis bastante usados en precios es la elasticidad de precio de la demanda. Esa es una técnica económica financiera que al final de cuentas toma en cuenta qué tan sensibles son tus usuarios a un cambio de tarifa, ¿no? Entonces lo que tú quieres establecer, nos toca a nosotros asesorar algunos tarifas, ¿verdad? Para eventos masivos como festivales, etcétera. Entonces,
Oye, ¿cuál es la simulación si nosotros cambiamos el precio? ¿Cómo eso puede impactar a la demanda? Y eso dado algunos datos históricos que tenemos. Otra regla que puedes utilizar para precios es basarla en el margen que quieres ganar. Esto es bastante bueno cuando la verdad tu terreno competitivo es bajo, pero habitualmente en turismo no es así. En turismo hay 5 o 10 personas que venden cosas similares a ti, o si tú eres el único o la única, seguramente en 2 o 3 semanas te van a copiar. Entonces es bien importante utilizar otra técnica que se llama precios de competencia. Estos precios de competencia pueden primero a lo mejor atreverse a que tú tengas precios muy bajos para presionar y sacar a los demás jugadores del mercado, y una vez que estén fuera y ahora sí regularizas un poco tus precios, eso es algo de las técnicas. O también precios de competencia es a lo mejor irse 1 a 1, ¿no? Digamos que igualar el precio de la competencia y tratar de que tu calidad y esa confianza que la gente podría tener en tu marca puede funcionar. Otras 2 técnicas, la primera es el pricing benchmark. Platicábamos en una asesoría con un hotel la semana pasada y le explicábamos que esta tarifa de hotel, ¿verdad? Que hoy está definida de manera un poco arbitraria, simplemente con incrementos de inflación, pues puede tomar en cuenta 3 factores. El benchmark de los hoteles que están a 5 kilómetros a la redonda, los que son más similares en estrellas, y entonces tomar en cuenta también un poco la presión competitiva de los precios de Airbnb, porque al final compites contra cualquier alternativa de hospedaje. Claro que tú estás enfocado en un segmento, pero también juegas para otros segmentos. Y finalmente también el precio durante el tiempo. Es habitual que el precio sea una fórmula muchas veces de experimenta y ajusta. Eso significa que si a lo mejor, como bien dicen que en el negocio inmobiliario, si tienes un precio de una propiedad y en 6 meses nadie te marca, entonces tienes el precio equivocado. Y hay gente que en realidad 2 o 3 meses se tarda para cambiar los precios. Entonces es bien importante tener esa retroalimentación, sí ser insistentes con ese precio enfocado a un buen margen y conocer bien nuestros puntos de equilibrio, pero tampoco ser tercos. Entonces los análisis de precio nos pueden ayudar para evidenciar esos puntos. Después tenemos el análisis de tendencias, es el último que vamos a platicar el día de hoy. Ya estamos en punto de haber platicado el de segmentación, el de satisfacción de clientes, comportamiento de compra y precio, y ahora vamos a tocar el de tendencias. Al final, un vendedor de experiencias turísticas puede identificar las tendencias actuales del mercado. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos detectado en algunos destinos, ¿no? Es que Airbnb aquí, al menos en Nuevo León, atiende muy bien a grupos de 5 a 9 personas y no hemos identificado algún hotel que esté peleando por ese mercado ampliado, ¿no? Sino las típicas habitaciones de 2 o 4. Eso no significa que esté mal, a lo mejor cada quien quiere ir a revisar un segmento, pero hay una tendencia. También hay otra tendencia de gente que quiere viajar sola o solo y que como que en este viaje se quiere redescubrir, entonces busca seguridad en el destino, busca atención y busca sobre todo sentarse en un lugar a comer en donde a lo mejor se pueda quedar 2 horas y media comiendo. No quiere esta comida rápida, ¿no? Y sentarse en con a lo mejor meseros. De hecho, me dio mucha simpatía ver que en Japón, donde también promueven muchas experiencias turísticas, hay restaurantes que son de comida rápida y otros que son de comida lenta, donde contratan a personas de la tercera edad para que se sienten a platicar contigo de cualquier cosa y simplemente que puedas tener una conversación. Eso es una experiencia turística que responde a una tendencia de gente que, si bien quiere viajar sola, lo que quiere es conocer gente nueva y a lo mejor tener una experiencia un poquito más humana, ¿no? Así es como se pueden desarrollar productos y servicios relevantes para estos clientes actuales y potenciales, y yo recomiendo muchísimo atender tendencias con cuidado. Una tendencia es el blockchain y el Bitcoin. No por eso vas a empezar a cobrar tu experiencia turística con Bitcoin, etcétera. Entonces, ten una buena capacidad de experimentar. Y si ves una tendencia, ten entonces un escenario para experimentar. Por ejemplo, tenemos colegas que están en la industria hotelera, pues si les gusta una tendencia no lo van a aplicar de la noche a la mañana a todas sus habitaciones. A lo mejor van a empezar con 1 o 2 habitaciones, intervenir, monitorear,
Si hay una oportunidad de incrementar margen, poco a poco ir escalando la solución. Lo mismo sucede en otras industrias y puede ser importante, ¿no, César? Sí, claro. De pronto este A/B testing que hemos hablado en algunos otros episodios resulta muy relevante para este tipo de ejercicios. Grupos de control, etcétera, se vuelve bien relevante. Y ahorita que decías justamente de tomarla con cuidado, me vino a la mente una de las tendencias también, todo este tema de la sustentabilidad y de que sea eco-friendly, que sea pet-friendly, etcétera. También de pronto me he topado casos hablando de experiencias turísticas de colegas que valoran este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, hablando generación Z para abajo, ¿no? Ahorita que somos millennials, pero de pronto sacrificas, con tal de pegarle a la tendencia, sacrificas de pronto experiencia, ¿no? Y entonces sacrificas satisfacción del cliente por andarle pegando una tendencia. O sacrificas de pronto alguna otra de los análisis que acabamos de hablar. Entonces, sí hay que tomarlo con cuidado. Es bien importante en ese sentido de las tendencias estar atento y monitoreando, ¿no? Foros como el que acaba de ir Pedro de la Fitur, pues es un foro muy importante, por lo menos para el tema turístico, en donde ves, pues ahora sí que las tendencias a nivel mundial, ¿no? Cada industria tiene y cada sector y cada giro tienen de pronto también algunos de estos foros. También hay de pronto contenido, así como el que hacemos nosotros y contenido como el que hacen otros colegas que también habla mucho de estas tendencias y sobre todo también, pues de experiencias en el sentido también de aprender de experiencias que alguien más haya tenido al momento de analizar o de aplicar cualquiera de estas cosas que hablábamos. Entonces, resulta ser bien, bien importante. Perfecto, y pues con esto creo que llegamos al final de este episodio 111, temporada número 7. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Y pues bueno, recordarles que aquí hemos revisado por lo menos como 5 técnicas de análisis, ¿no? Y tenemos bastante más contenido que les puede ayudar como a profundizar en estos temas, a llevárselo también a algunas otras industrias. Por aquí en la descripción les vamos a dejar, por ahí está el blog de tendencias que escribió hace poco Pedro de toda la experiencia en Fitur, que estuvimos por allá. Tenemos el que mencionábamos ahorita de A/B testing también por si quieren testear algunas cosas de este tipo de análisis o estrategias. Y tenemos también algunos otros de cómo hacer encuestas, hablando de temas de satisfacción. Y pues bueno, algunos otros contenidos que pueden ser relevantes, por ahí se los dejamos en la descripción del episodio para que lo puedan ir a ver por allá o escuchar. Sí, para quienes les gustan los análisis más avanzados, revisen el de la dinámica de los lugares más visitados en Ciudad de México durante COVID, donde analizamos también bases de datos de check-ins, antes y después, y cuál fue la delegación, al menos en Ciudad de México, que se portó mejor durante COVID. Todo eso lo pueden encontrar en nuestro blog gratuitamente y ya está publicado. Es todo, perfectísimo. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y pues prepárense, vienen invitados esta temporada también. ¡Ánimo! Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.